alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno, presidenta de la Fundación Francisco Umbral España Suárez, concejales del Ayuntamiento de Majadahonda, patronos de la Fundación y amigos todos. Es un verdadero placer darles la bienvenida a la Biblioteca Municipal Francisco Umbral, un espacio que, más allá de su función como lugar de lectura, es un punto de encuentro para la cultura, la palabra y el pensamiento. Hoy nos reunimos en torno a la literatura y al encuentro con uno de nuestros autores más destacados del panorama actual, Marcos Giral Torrente, galardonado con el Premio Francisco Umbral al mejor libro del año 2025 por su obra Ilusionistas. Este premio, promovido por la Fundación Francisco Umbral, reconoce cada año la excelencia literaria y mantiene vivo el legado de uno de los grandes nombres de la literatura española contemporánea, cuyo vínculo con la palabra sigue inspirando encuentros como el que hoy celebramos. A lo largo de esta tarde tendremos la oportunidad de conversar con el autor en un coloquio que será moderado por Fernando Ruiz de la Fuente y en el que participará también José Andrés Rojo, a quienes agradecemos especialmente su presencia y su complicidad en este diálogo literario. Antes de comenzar, escucharemos la intervención de España Suárez, presidenta de la Fundación Francisco Umbral, y a continuación la de la alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno. Al finalizar el encuentro, les invitamos a acompañarnos a los jardines de la biblioteca, donde se les ofrecerá un vino español. Sin más, tiene la palabra España Suárez. Muchas gracias. Buenas tardes. Celebramos hoy la entrega del Premio Francisco Umbral al mejor libro del año. Y el mejor libro del año 2025 ha sido Los Ilusionistas de Marcos Giral Torrente, elegido por la singularidad de la obra, con páginas de gran emoción y belleza por una parte, y menos para mí en el plano familiar. Doy las gracias a Majadahonda por su contribución al premio y a los miembros del jurado por su elección, que un año más ha sido tan acertada. Espero que por el prestigio ya conseguido por el premio y la categoría de los autores premiados hasta ahora, este siga concediéndose. Muchas gracias. Querida España, presidenta de la Fundación Francisco Umbral, escritor premiado, Marcos Giral Torrente, queridos patronos de la Fundación, concejales de la Corporación Municipal, queridos vecinos, muy buenas tardes a todos. Es un placer volver a encontrarnos en esta biblioteca, un espacio reservado a la lectura y a la cultura que rinde homenaje por su nombre y por su labor diaria al excepcional y siempre recordado don Francisco Umbral. Como todos ustedes conocen, esta biblioteca acoge cada año decenas de talleres, coloquios, encuentros literarios, presentaciones de novedades editoriales, recitales, conferencias, exposiciones. Todo ello gracias a la labor de nuestra Concejalía de Cultura, nuestra concejal de Cultura, que encabeza esta concejalía, y a todo su maravilloso equipo. Todos estos eventos a los que me refería, que enriquecen la vida de la ciudad y que semanalmente se difunden en la web municipal y en las redes sociales del Ayuntamiento, tienen como gran protagonista al libro. La conexión de Majadahonda con la biblioteca Francisco Umbral es muy fuerte, y daré solo algunas cifras. Son más de 18.500 socios, cada año se prestan en torno a 86.000 libros, y solo durante el año 2025 esta biblioteca recibió más de 106.000 visitas. Una conexión que en breve reforzaremos con el inicio de las obras con las que vamos a recuperar un edificio histórico de Majadahonda, el Rosa Agaci, junto a la Gran Vía, para convertirlo en un centro de estudio, lectura y exposiciones que podrán disfrutar todos los majaregos. ¿Qué duda cabe? Los libros nos abren puertas a distintos universos, que no tienen por qué ser universos lejanos.
Es más, pueden estar muy cerca, tanto que muchas veces están en nuestra propia familia. Este es el caso de Los ilusionistas, cuyo autor, Marcos Giral Torrente, a quien vamos a tener la oportunidad de escuchar en este encuentro, nos aproxima a la historia de sus abuelos, sus tíos y sus padres. Mi felicitación, además, al señor Giral Torrente por el Premio de la Crítica 2026 al mejor libro de narrativa publicado en 2025, otorgado el pasado mes de abril por la Asociación Española de Críticos Literarios. Enhorabuena, Marcos, porque desde que Los ilusionistas fuese distinguido por la Fundación Francisco Umbral como mejor libro del año 2025, has seguido sumando reconocimientos y dándote alegrías. Los ilusionistas, que por supuesto forma parte ya de los fondos de esta biblioteca, es una obra que comparte con el lector intimidad, reflexiones profundas y una evolución personal basada en la comprensión del universo familiar y su aceptación. Y finalizo ya, pero antes de terminar me gustaría poner en valor y agradecer nuevamente a la Fundación Francisco Umbral y a su presidenta, querida España, la gran labor que lleváis a cabo manteniendo vivo el legado, el valioso legado de don Francisco Umbral y promoviendo la lectura y todos sus universos siempre únicos y enriquecedores. Y querido Marcos, muchas felicidades por tu obra, que espero siga recibiendo muchísimos premios y sobre todo el reconocimiento más importante de todos, que es el cariño y el reconocimiento de los lectores. Muchas gracias, les cedo a ellos la palabra, que estamos deseando escucharles. Gracias. Bueno, pues buenas tardes de nuevo y gracias por su asistencia. Y como ya es costumbre, una excelente costumbre, por cierto, es reunirnos aquí en la biblioteca para celebrar y para charlar y para hablar del premio Francisco Umbral, en este caso del año 2025. Es el 15º premio Umbral que se otorga, que lo otorga el Ayuntamiento de Majadahonda junto con la Fundación Francisco Umbral. Y la verdad es que pues, siempre es un placer estar aquí, sobre todo, querida alcaldesa y querida concejala, porque de esos 18.500 socios que ha citado uno de ellos, soy yo, donde suelo venir generalmente todos los viernes, y la verdad es que pudiendo estar en cualquier sitio, y en casa, pues me gusta venir a leer y a tomar notas a la biblioteca, y aquí les recomiendo a todos que vengan, porque es un lugar verdaderamente como debe ser una biblioteca. Así que enhorabuena también por esto. Nosotros vamos a establecer un diálogo, una conversación en torno al libro galardonado y en torno a su autor, que es Marcos Giral, un diálogo que después también compartimos con ustedes. La verdad es que hay que decirlo, ahora que lo he citado a la alcaldesa, el premio Francisco Umbral, que comparado con otros económicamente, pues hombre, es bien modesto, pero oye, tiene su esfuerzo y tiene su mérito, ha sido, si él me lo permite, si Marcos me lo permite, ha sido el gran eslabonazo al libro, ¿no? Porque después de haber venido el premio de la crítica literaria, el premio de la crítica literaria tiene mucho mérito, por lo que les voy a contar. El poeta inglés Robert Browning, en un momento en el que decía lo que yo quería decir en mi obra, cuando le preguntan, ¿usted qué quería decir en su obra? Lo que yo quería decir en mi obra cuando la escribí, lo sabíamos Dios y yo. Y después de la crítica solo lo sabe Dios. Es decir, que esto del premio literario, por parte de la crítica literaria, tiene un mérito verdaderamente notable, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Y también porque después, hay que citarlo, después ha sido finalista de un premio que está dotado con 1 millón de euros, una cifra que marea, no ya un escritor, sino cualquiera de nosotros en estos tiempos, ¿no? Pero fue finalista, o sea, que decir que el libro, yo creo que en ese sentido, querida España y querida alcaldesa, el jurado lo ha hecho moderadamente bien, es decir, que siempre lo intentamos, y la verdad es que este año el libro fue por unanimidad, cosa que en estos momentos y en este país tiene su mérito, fue por unanimidad de parte de todos los miembros. Bueno,
como aquí el que tiene que hablar. Pero primero sí querría presentarles a José Andrés Rojo, periodista y escritor. Yo le leo semanalmente, por lo menos, en El País, desde hace ya muchísimos años, un compañero verdaderamente formidable, pero es que también es escritor, y ya saben que cuando presentamos un libro hay una máxima, que es primero que conozcan el libro y después que lo compren, y entonces si es posible. Y ahí tienen de la estantería están los libros, por supuesto, de Marcos, pero también están por lo menos 2 libros de unos cuantos que tiene José Andrés Rojo, como Camino de la Trinidad, y un libro muy curioso también, que son Las Diabluras del Lápiz, que es un elogio de la lectura, y qué mejor sitio para elogiar la lectura que una biblioteca, los dos en pretextos, y fue premio Comillas, que es uno de los premios más prestigiosos que se hacen no ya en España, sino en español, sobre libros dedicados a la biografía o la memoria de diferentes personajes, ¿no? En su caso fue de un familiar suyo, que era Vicente Rojo. El título del libro es Vicente Rojo, retrato de un general republicano, y como les digo, obtuvo el premio muy prestigioso y muy querido por todos los que se participan, todos los que se presentan, el premio Comillas. Así que yo, que tenía un rollo infame para darles, no se lo voy a dar, en fin, no está bien, pero lo que sí quiero es que, si le parece a José Andrés, comience él un poco con unas palabras, después Marcos, y después ya entramos los tres y ustedes en el diálogo. Adelante, José Andrés, y muchas gracias por... Nada, muchas gracias Fernando por tus palabras, muchas gracias a la Fundación Francisco Umbral, y bueno, me ha tocado presentar un poco el libro de Marcos, y a mí me gustaría hacer una cosa un poco más general, amplia, de mirada larga. Entonces, lo que quería decir de la literatura de Marcos es que es una literatura que tiene que ver con algunas cosas que son palabras así un poco gordas, pero que en realidad que él las sabe manejar con mucha cercanía. Una de ellas podría ser la de la belleza. Es decir, hay una voluntad muy clara en sus libros de una escritura muy cuidada, muy fina, muy elaborada. Pero también como la literatura como vía de conocimiento, como revelación de un misterio. Y en ese sentido me gustaría que pensáramos, más que en otros libros, de repente en la música o en la pintura. Es decir, cuando de pronto escuchamos una sinfonía, vamos viendo que aparecen unos motivos, de pronto entran los violines, luego hay... la madera tiene su momento de tal, hay un momento en que suenan las trompetas, de pronto todo baja. O en una pintura, cuando vemos la disposición de los colores o tal, vemos que hay una zona muy intensa, luego detrás hay unos claroscuros, etcétera, etcétera. Toda esa gama, toda esa especie de pluralidad de registros, yo creo que están en la obra de Marcos, y creo que ha sido su vocación desde el primer libro que escribió. Es decir, aproximarse a, no sé si decirlo, la condición humana, el misterio del vivir, llámalo Z, llámalo qué es lo que motiva finalmente a un escritor a ponerse delante de la máquina a escribir, y lo ha hecho, y cualquiera que lea Los ilusionistas lo podrá ver. Hay momentos de cómo se va aproximando a cada personaje, cómo de repente repite algunos motivos, cómo vuelve sobre algunas ideas, cómo algunas cosas están muy iluminadas y otras cosas están un poco más oscuras, etcétera, etcétera. Eso por un lado, por lo que tiene la manera de hacer literatura de Marcos. Y luego el otro punto, pues no quiero enrollarme muchísimo, el otro punto que quería resaltar es que desde el principio de los tiempos, uno de los grandes temas de la literatura ha sido la familia. Es decir, desde el mundo griego, desde las tragedias griegas, que son de las primeras piezas que de pronto la literatura occidental, digamos, es donde se reconoce la literatura occidental como tal literatura, la familia es uno de los grandes protagonistas. Y lo es sobre todo porque lo que descubre, bueno, voy a referirme a la tragedia como podría referirme a los poemas homéricos o a lo que sea, es que paradójicamente
el lugar de la familia, siendo lo más cercano, es lo más extraño. Es decir, entrar y rascar en la familia es lo que presuntamente parece más trillado, más familiar, lo llevamos dentro y de pronto te vas dando cuenta de que para nada, es que no conoces nada, es que, quiero decir, la tragedia eso lo pone con que Medea de pronto mata a sus hijos por una cuestión de amor, o otro mata a su madre o quiero decir, mata a su padre y se acuesta con su madre. Es decir, ese tipo de metáforas o de historias que han contado y que de pronto nos parecen una barbaridad y dices, ¿cómo es posible que ocurra esto? Pues ese es el lugar de la familia, el lugar de lo más extraño. Y los ilusionistas, y de eso vamos a hablar de tu libro, yo creo que no tiene sentido que lo desenrede yo, trata de esto, trata de la familia, trata de ese misterio y trata a la manera de Marcos, es decir, con ese tipo de aproximaciones que os he dicho, con esa cuidada escritura, con ese afán de caminar a veces como por un alambre con extrema discreción para no desparramar y que no se hagan las cosas, pero a veces de pronto metiéndose en un barullo y dices, a ver cómo sale de aquí, ¿no? Y en el fondo siempre esa sensación de quiénes somos, de dónde venimos, qué nos ha pasado, cuál es el lugar de la memoria, qué margen de maniobra tenemos como seres humanos, etc. Marcos. Pues nada, muchísimas gracias. Simplemente para dar una rápida también, complementando lo que ha dicho José Andrés y además sobre todo esa central de la belleza, en el fondo es que hablar de la familia es hablar de relatos de muertos, ¿no? Y hay un elemento que ustedes van a ver rápidamente, casi gráficamente, y es cómo la vida de cada uno, cómo la vida de los demás depende de cada uno también. Y les pongo el ejemplo muy sencillo, muy cinematográfico, que es esa película con la que nos están dando la brasa desde hace años en Navidades, maravillosa película, que es Qué bello es vivir, protagonizada por James Stewart, en la que la película lo que está demostrando es que la vida de una persona, por muy anónima que pueda ser, hace que depende en la vida de otros mucho. Y eso en la familia, como acaba de decir José Andrés, es un elemento clave, ¿no? Una de las claves del libro, y vamos a hablar, es qué nos hace ser como somos. La familia es un núcleo. Yo creo que el libro, sobre todo, ya lo vemos, lo que está buscando es, como en la película de Ciudadano Kane, de Orson Welles, el Rosewood, es decir, la razón de ser, la razón secreta y discreta que tiene cada familia, y que es un punto que muy pocos llegan a descubrir, como acaba de adelantar José Andrés. Pero bueno, tenemos mucho tiempo para hablar, así que el protagonista es Marcos, y digo que te dé la gana porque ya sabes que aquí el único límite es el Código Penal, ¿no? O sea que lo demás, aquí puede decir cada uno lo que dé la gana. O sea, pero sobre todo de tu libro, y muchísimas gracias también. Gracias a vosotros y gracias a todos ustedes por estar. Estoy un poco nervioso, pese a que el libro salió hace un año y he estado en decenas... ¿Hablo ahora? No. ¿Hola? No, también tiene gracia que el único que tiene que hablar es el que no se oye. Eso suele pasar. Pues nada, una pausa. De suspense. A ver. Hay un libro anterior de Marcos que se llama, que lo tienen ahí, Tiempo de vida, que ya anticipa un poco todo lo que va a venir en Los ilusionistas, que como comentamos en su momento, José Andrés, es un título extraordinario para una familia, y sobre todo para una familia de intelectuales con una figura cenital que es el abuelo del gran escritor Gonzalo Torrente Ballester, ¿no? ¿No es esto lo que he oído? Sí. Sabotaje. Nuestro.
Hola, hola. No, decía que el libro salió hace un año y he estado en varios actos parecidos a este, pero hoy estoy particularmente nervioso. Con Fernando ya había estado y es un buen amigo y es imposible estar nervioso con él, aunque lo esté, porque facilita siempre maravillosamente bien el diálogo. Y es la primera vez que estoy con José Andrés, que es alguien a quien quiero mucho y por quien tengo el máximo respeto intelectual. Yo empecé a escribir en el periódico El País a raíz de la publicación de mi primer libro y se puede decir que mi primer jefe fue José Andrés en Babelia y me dio mucho más carrete, mucha más bola que ningún otro jefe posterior. De hecho, alguno posterior incluso hizo todo lo contrario, más bien me estranguló. Pero José Andrés siempre ha sido generoso conmigo y lo ha sido en esa descripción tan impecable de los ilusionistas y de mi estilo. Realmente poco tengo que añadir. Siempre he considerado que la familia sí era un campo de juegos ideal en el que explorar no ya solo las dinámicas familiares, sino todas las pasiones que habitan el mundo, ¿no? Las negativas y las positivas, es decir, cualquier fenómeno humano se puede estudiar a través de la familia, ¿no? El totalitarismo, ¿no? No necesitamos recurrir a un dictador, tenemos a un padre totalitario que nos puede servir igualmente, por supuesto todo tipo de traiciones y demás, ¿no? No es una decisión que yo tomase al comienzo de mi vida el centrarme en la familia, sino que ha sido algo que ha ido sucediendo poco a poco, aunque de manera bastante rápida. Es decir, en mi primer libro de cuentos era un libro primerizo y variado y demás, ya había alguna obsesión familiar, algún par de relatos, creo, por lo menos, que giraban en torno a ese tema, y luego mi primera novela, París, que ganó el premio Ralde, ya estaba directamente ambientada en una novela de formación, un narrador adulto que recordaba pues ese momento de tránsito a la madurez, ¿no? Y luego los seres felices y demás. Cuando escribí Tiempo de vida, que era un libro que no estaba previsto, porque es un libro sobre la muerte del padre y uno nunca prevé algo así, ¿no? Sucede simplemente, pues fue un libro que escribí con la urgencia del duelo, desde que la convicción. No era un libro catárquico en el sentido de que no había una herida palpitante que hubiese que sanar mediante la escritura, sino solamente la convicción de que la historia que habíamos trazado mi padre y yo en nuestra vida en común merecía ser contada, porque era una historia bonita, era una historia con dolor, con separaciones, con desencuentros, pero que finalmente, pese al dolor de la muerte y de la enfermedad, pues resultaba luminosa, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, nunca había afrontado la escritura de un libro real, por decirlo de alguna manera, una novela real, un relato real, desde las claves o las herramientas de un narrador de ficción, y tuve que improvisar. O sea, cualquiera que ha escrito un libro sabe que al comienzo de cualquier libro uno tiene que, como autor, que pararse para decidir cuáles son las leyes que se autoimpone, los objetivos, las herramientas de las que va a disponer, etc. Yo hice eso con Tiempo de vida. No les voy a aburrir ahora contándoles las decisiones que tomé, pero en cualquier caso muchas cosas fueron saliendo por el camino y, como decía, no era algo que hubiese previsto, ¿no? Cuando terminé Tiempo de vida, lo más natural habría sido continuar por Los ilusionistas, que es una historia que me acompaña desde mucho antes de querer ser escritor, es decir, la extrañeza acerca de mi propia familia. No la extrañeza porque fuese una familia peculiar en un contexto más o menos gris de las postrimerías del franquismo, porque fuesen un entorno artístico en el que se desenvolvían mis padres y fuesen vestidos un poco más modernos que mis vecinos, ¿no? No esa extrañeza por algo como lo que describo, al fin y al cabo, superficial, sino la extrañeza más profunda porque la familia de mi madre, sus hermanos y ella misma, digamos, no hubiesen logrado
cumplir las expectativas que a priori cabría hacerse acerca de los vástagos de una familia más o menos acomodada de la intelectualidad española de la época, ¿no?, en sus trayectorias vitales, ¿no? Es decir, que ni mi madre ni mis tíos hubiesen sido catedráticos de universidad, ingenieros, abogados, lo que fuera, ¿no?, sino que cada uno a su manera hubiese buscado alternativas vitales bajo la consigna de huir de la aridez de la vida, y que paradójicamente a veces esos refugios vitales pues les habían proporcionado más aridez que aquella de la que querían huir, ¿no? De eso fui muy consciente desde que era muy pequeño, y siempre me pregunté por qué, qué había pasado, ¿no? ¿Para qué? Porque en todas las familias siempre se dice, ¿no?, el tópico, siempre hay una oveja negra, ¿no? Es que en este caso, si lo juzgamos desde la convencionalidad, las 4 eran ovejas negras, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado en la familia para que tal cosa sucediera, ¿no? Pero bueno, cuando terminé el tiempo de vida empecé a escribir este libro, pero escribí un texto sobre mi infancia y un texto sobre uno de mis tíos, pero enseguida me di cuenta que había conflictos que no estaban cerrados en mí y que exigían más tiempo por mi parte de reflexión, una reflexión que era más allá de lo literario, también propia acerca de las experiencias que cuento. Y luego también necesitaba un tiempo para que la propia vida ordenase algunos acontecimientos, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de muchos años eso se fue dando y fui escribiendo el libro cuando fui pudiendo y conforme a un plan que de alguna manera estaba trazado desde el principio. Es decir, las decisiones que tomé, las tomé en ese momento, terminado tiempo de vida, he sido respetuoso con ellas. Por ejemplo, una básica que a mí me parecía importante, teniendo en cuenta que uno de los personajes principales tiene un perfil público muy definido, que es mi abuelo, habría sido una tentación, o a lo mejor habría sido lo que otros esperasen del libro, que le hubiese dado un protagonismo mayor, ¿no?, que al resto de los personajes. Pero yo estaba analizando una familia, y al analizar una familia tienes que poner en igualdad de condiciones a todos los personajes de esa familia, independientemente de cuál sea su proyección pública, ¿no? Con lo cual muy pronto decidí que todos los personajes tenían que tener su retrato, y que tenía que ser un retrato en la medida de lo posible igual de profundo y igual de ácido e igual de conmiserativo, si es que tenía que serlo, ¿no? Y esas son las decisiones que tomé, o una de ellas. Respecto a lo que decía Rojo de el cuidado por el lenguaje, sí, es algo que a mí me gusta atender. O sea, yo creo que cualquier libro, o sea, hay escritores que se dejan llevar demasiado por el lenguaje, y perdónenme, pero pienso, por ejemplo, en el último Javier Marías, en el cual el lenguaje muchas veces acaba siendo un pequeño fardo, es decir, acaba opacando la historia en sí misma. Es decir, son tantas las florituras, tantos los manierismos, tantas las repeticiones, que al final muchas veces pierdes un poco el hilo de la historia. Yo creo que la historia nunca hay que perderla, y el lenguaje siempre tiene que estar al servicio de la historia, pero el lenguaje tiene que cumplir un cometido estético, ¿no? Es decir, tiene que ser bello en sí mismo, siempre y cuando no se desboque y vaya por otro lado. Bello al servicio de la historia que se está contando. Y me gusta particularmente lo que dice de la música y de la pintura, porque yo generalmente leo mis textos en voz alta, porque necesito, cuando estoy escribiendo, atender a la musicalidad, al encadenado de las frases. Y luego también me imagino la estructura muchas veces pictóricamente. Mi padre era pintor, tenía una pintura, practicaba mucho el collage, pero incluso su pintura era una pintura en la que había aplicado al lienzo la técnica del collage, ¿no? Entonces, esa manera de componer los collages se parece con volúmenes, ¿no? Volúmenes de imágenes, podemos decir un poco prosaicamente. Yo hablar, en mi caso, volúmenes de texto, ¿no? Pues los muevo más o menos igual a la hora de componer mis libros que un pintor esas fotografías o recortes o demás. Pues Andrés, tú,
yo tengo algunas preguntas, pero... No, hay un momento en el que Marcos dice, uno de los personajes, claro, no más conflictivos, pero sí más complejos, que aparecen en el libro, son sus abuelos, más que su abuelo solo. Su abuelo Gonzalo Torrente Ballester, ustedes conocen, y su abuela Josefina Malvido, personaje a veces poco conocido, pero desde el punto de vista del lector, un enorme descubrimiento de una mujer en una época muy complicada y en unas circunstancias muy complicadas, y si me permiten, con un marido muy complicado, como aparece en la obra, más allá. Pero ya que estamos en el premio Umbral, voy a citar Umbral porque tiene mucho que ver con esto, ¿no? Dice, decía Umbral, escribir es la manera más profunda de leer la vida, y este libro lo que hace es leer. Repito lo de Umbral, escribir es la manera más profunda de leer la vida, y aquí lo que se va a leer es la vida de una familia, fundamentalmente, ¿no? Y precisamente por todos esos retoques que puede tener la persona y la personalidad del abuelo, decía Marcos, con mi abuelo hay una cálida reconciliación al final del libro. Fue una riqueza crecer, yo creo que ya lo ha señalado, fue una riqueza crecer en una familia que cuidaba la transmisión de su cultura, pero también hubo fragilidad. Y yo lo que te quería preguntar es precisamente en dónde se focaliza esa fragilidad que tú señalas. Gracias, Fernando. Bueno, por casualidad o no, soy hijo de dos personas que son huérfanos de madre desde que son muy pequeños, ¿no? Digo por casualidad o no porque quizá lo que los acercó a mis padres en su día fue eso precisamente, ¿no? Ese hecho, que los dos habían crecido, se habían hecho adolescentes los dos con la ausencia de una madre y con un padre que está más o menos ausente, ¿no? Mi abuelo paterno porque estaba atendiendo la ruina de sus negocios y mi abuelo materno porque estaba dando nuevas vidas a luz, ¿no? Pero yo creo que eso es algo bastante importante, la orfandad, ¿no? Y yo creo que esta familia, en parte de su fragilidad viene de esa orfandad, y luego parte también viene de cierto sentido de no pertenencia o de cierto sentido de no saber muy bien a qué lugar exacto se pertenece. Geográficamente, porque el padre está durante muchos años en Madrid y la familia en Galicia, pero la familia está en Galicia permanentemente queriendo venir a Madrid. Socialmente, porque bueno, ya se sabe que los artistas son por lo general desclasados, ¿no? Es gente muchas veces que en su vida diaria padece estrecheces, sí, claro, pero que sin embargo luego por el devenir de su profesión y de los éxitos o no, pues de pronto se pueden codear con el poder y estar incluso en cócteles. Eso cuando eres mayor, como a mi edad, pues lo llevas con naturalidad e incluso te puede hacer gracia, ¿no? Esa especie de eterna impostura en la que vivimos los artistas, ¿no? Pero cuando eres niño y tu padre es el artista, no acabas de entender muy bien cuál es el lugar, ¿no?, que ocupas, ¿no? Pues porque los hijos de tus amigos tienen trabajos normales, se van a las 9 a trabajar y regresan y entienden que hay una relación más o menos clara entre el tiempo que invierten en su trabajo y luego el dinero que reciben todos los meses, ¿no? Pero ¿qué cabe decir de un padre que se encierra durante horas en un cuarto y que a veces está alegre y a veces está enfurruñado consigo mismo y que además encima no trae dinero igual todos los meses, sino que a veces lo trae en abundancia y luego muchas veces no trae nada, ¿no? Y hay que pedir prestado o de fiado en las tiendas y demás, ¿no? Entonces yo creo que a esta familia le afectaron esas fragilidades, la ausencia de la madre y la rara o movediza situación económica y social, el desclasamiento de las familias de artistas. Sí, porque además en el fondo el gran lanzamiento de
de tu abuelo, que era un escritor formidable, que había hecho obras muy atrevidas, además, como la saga Fuga de JB, etc. Pero lo cierto, así estamos, es que cuando se lanza, cuando se recupera toda su obra anterior, que tenía ya un enorme valor, es con el éxito televisivo de Los gozos y las sombras, que es lo que le va a disparar y que de hecho además Alianza Editorial lo vuelve a reeditar, se convierte en un... Además tenía una cuestión muy importante en aquella época, y es que había solo 2 canales, ¿no? Con lo cual o veías uno o veías el otro, y claro, las audiencias eran millonarias por razones, ¿no? Pero bueno, tú, no te escapes, José Andrés. A ver, tira. No, yo, a ver si se ve bien. Sí. No, bueno, es que claro, cualquier cosa que vas tocando, Marcos, también retoca un poco mi experiencia, ¿no? Porque tú haces una historia de tu familia y yo la hago sobre mi abuelo. Es decir, en el fondo es buscar o tocar teclas parecidas. Y lo que al final yo también encuentro en este libro, que es un libro de una familia, pero también refleja o reverbera o señala o ilumina bueno, pues cómo ha sido la historia de España de esta última época. Y a mí me interesa mucho que hables un poco de una parte que a mí me llamó mucho la atención del libro, que son los años 70, que son los años, digamos, de tus padres tienen 35 años, más o menos, ¿no? Estoy calculando al tuntún, porque no lo tengo tan a la mano, ¿no? Pero unos 35 años, se está produciendo el cambio en España a la democracia, pero ellos tienen una posición un poco distinta de la que ha tenido, una posición distinta que en buena parte tú lo dices, y de hecho yo la columna que escribí sobre tu libro me fijé justamente en esto, porque esto fue como una cosa que me atrajo mucho, ¿no? Y me atrajo mucho todas las peripecias vitales que, por la manera en que nos contamos cómo ocurren las cosas, se van por el sumidero de la historia, ¿no? Entonces, digamos, la historia de nuestra transición es la historia de bueno, pues digamos, los herederos del franquismo y los partidos de la oposición y ese conflicto. Pero también había unos señores que eran hippies o medio hippies o que estaban muchísimo más avanzados y que de repente seguramente se aburrían soporíficamente en un concierto del cantante protesta de turno, porque estaban oyendo otro tipo de música, ¿no? Y estaban viendo otras cosas y tal. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo fueron los años 70? Porque también yo creo que son muy importantes para tu formación y que creo que son unos puntos del libro, digamos, esenciales, ¿no? Aunque estén escondidos, digamos, en toda la historia. Yo creo que son unos años importantes, ¿no? No lo sé. Bueno, por un lado yo creo que cuando se ha hablado de esos años del último franquismo y en concreto de la transición y de los primeros años de la transición, a veces los relatos que hace la gente de dónde estaba y demás no son muy exactos, o sea, se ha mentido mucho. O sea, después de leídos todos los reportajes que se ha hecho en cada aniversario, vistos todos los documentales que se ha hecho en cada aniversario y demás, todos los protagonistas que han salido de todas las esferas del poder, desde la milicia hasta la judicatura, hasta el periodismo, hasta la clase obrera, etc., si hiciéramos caso de esos documentales y reportajes, no se entiende que el franquismo hubiese durado tanto, ¿no? O sea, porque resulta que todo el mundo estaba en la oposición de manera más o menos activa, ¿no? Lo cual era un poco... yo vivía, durante gran parte de mi infancia, vivía en la Ciudad de los Periodistas, que la Ciudad de los Periodistas fue una promoción inmobiliaria hecha por la Asociación de la Prensa, a la que solamente tenían acceso, en principio, periodistas que estuviesen colegiados, que fuesen de la asociación, ¿no? Y entonces se compraban los pisos sobre plano y eran 5 grandes bloques de 17 pisos cada bloque y 4 portales en cada bloque en torno a un gigantesco jardín. Naturalmente esa idea inicial de que solo fuesen periodistas se fue un poco desvirtuando por el camino porque
sucedía lo que sucedió en mi propia familia, que mi abuelo Gonzalo solicitó el piso como periodista, pero se lo acabó cediendo a mi madre, que no tenía nada que ver con el periodismo, ¿no? Y eso ocurrió en muchos más casos, ¿no? Pero en cualquier caso, la gente de ahí era bastante peculiar, porque te encontrabas desde... O sea, yo bajaba todas las mañanas a esperar la ruta escolar al portal, y entonces había la portería, o sea, donde estaba sentado el portero, tenía forma de L, era una madera, y ahí se apilaban todos los periódicos a los que estaba suscrito el vecindario, ¿no? Y ahí yo fui viendo la evolución, bueno, pues cuando llegó El País, cuando llegó el Diario 16, pero es que antes el Alcázar, el Imparcial, o sea, realmente había gente del régimen que tenía en los cajones de su despacho pistola, y muy del régimen, a gente del régimen, pero los que ya visoraban un horizonte diferente ya estaban empezando a pactar, a gente directamente del Partido Comunista, como por ejemplo el padre de Aitana Sánchez Gijón, que era amiga mía de la infancia y vecina de Portal. O sea, realmente el espectro humano que había en esa ciudad de los periodistas era muy variado, ¿no? Y ahí también es cierto que lo que abundaba era o bien los recalcitrantes del régimen, o bien la gente que ya estaba viendo cómo acomodarse a los nuevos tiempos, o bien los que habían estado claramente comprometidos con la clandestinidad, ¿no? O sea, por ejemplo, había varios comunistas, ¿no? Aparte del padre de Aitana, pues había Paulino, que vivía en el último piso, o sea, había... y luego había muy poca gente, como éramos nosotros, que no éramos ni lo uno ni lo otro. Es decir, en mi casa naturalmente había simpatía por la izquierda, por la oposición a Franco, pero nunca nadie tuvo un carné de ningún partido, nunca nadie tomó, digamos, la iniciativa a la hora de organizar protestas o actos abiertamente políticos, sino que la oposición al franquismo se practicaba desde la trinchera de la cultura, ¿no? Es decir, mi madre co-dirigía junto con Fernando Vijande una galería de arte que entonces era la más moderna de Madrid, la Galería Vandrés. Sí, bueno, luego fue muerta Vandrés, Fernando funda su propia galería, que es Vijande, y ahí trae a Andy Warhol, ¿no? Y de esta galería formaban parte pues, pintores. La dueña era una millonaria americana que hizo muy mal negocio subvencionando esta galería, porque era la galería más deficitaria que ha habido nunca en España. Todos los pintores cobraban un sueldo, una nómina, algo muy insólito, y todos tenían una cuenta ilimitada para comprar materiales en Macarrón, la tienda de Bellas Artes que ya no existe, ¿no? O sea, eran verdaderamente unos privilegiados. Pero bueno, en cualquier caso, gracias a ese privilegio, luego ella tenía una casa palacio en Isaguira, en Marruecos, donde iban los pintores también cuando se adaptaban con sus familias o no. En fin, era un ambiente verdaderamente cosmopolita, verdaderamente internacional que se vivía en esta galería, donde no solamente había pintores madrileños y barceloneses, sino también alemanes, norteamericanos que pasaban por Madrid durante épocas, etcétera, ¿no? Y era un ámbito, en este caso relacionado con las artes plásticas, que estaba en absoluta conexión con lo que estaba sucediendo en otras partes de Europa, y no desde una posición de inferioridad. Es decir, la escena artística española en ese momento estaba plenamente a la altura del resto de los países de Europa. Cosa de decir en la que en cierto modo había favorecido ciertos altos funcionarios del régimen lo suficientemente listos como para darse cuenta de que, digo, pues en los años 50 y 60, de que el régimen no podía aislarse internacionalmente en ese sentido, y que promocionaron que en las bienales de Sao Paulo o de Venecia pues estuviese gente como Tapies, como Saura, etcétera, que no eran precisamente gentes que comulgaran con la ideología del régimen, pero que sin embargo no vieron entorpecida su carrera gracias a esos funcionarios un poco avispados que había en el propio régimen, ¿no? O lo mismo pasó con el cine, es decir, con Saura, etcétera, ¿no? Es decir, el cine o los pintores estaban haciendo productos que estaban a la medida de lo que se hacía en el cine se le fue la mano.
No digo, en el cine se les fue la mano porque, claro, cuando viene a rodar a España nada menos que Luis Buñuel para rodar Viridiana, aunque la productora era una productora camuflada del Partido Comunista como Muñoz Suay, claro, para el régimen que venga Buñuel a rodar en España es un éxito absoluto. Y el director general, el pobre director general, ese alto funcionario que tú citas en este caso, que se llamaba García Escudero, van al Festival de Cannes y va representando a España nada menos. Si ustedes han visto la película, piensan lo que era el franquismo, la Iglesia Católica, y pasan la película como representante del régimen franquista, bueno, tanto que el crítico cinematográfico del Osservatore Romano, el periódico del Vaticano, cuando ve la película dice: ¿pero esto qué es? ¿Pero esto cómo puede ser de la catolicísima España? Y García Escudero no llegó a Madrid cesado. Le cesaron en Cannes directamente, ¿no? La película era la única película que gana un premio en Cannes siendo apátrida, porque le quitaron la nacionalidad, lógicamente, ¿no? Y eso era, efectivamente, pero el Festival de Berlín, que eran los más prestigiosos y tal, se llena de lo que llamaron el nuevo cine español, que está Víctor Erice, que está Carlos Saura, que empieza a estar Manolo Gutiérrez Aragón, que está Gonzalo Suárez, grandes directores pero lleva razón en eso que señalaba. Sí, porque al contrariamente también del maniqueísmo con el que se han juzgado esos años, bien es cierto que había ciertas élites culturales en España que nunca dejaron de tener acceso a la cultura. Es decir, que en lo más oscuro del franquismo siempre había librerías, más o menos en las ciudades principales de España, en cuya trastienda se podían comprar ediciones de Sudamericana, o del Fondo de Cultura Económico o demás, ¿no? Es decir, por desgracia no llegaban al gran público, pero quien sabía y estaba en el ajo, pues sabía encontrar lo que andaba buscando, ¿no? Digo, incluso en lo más oscuro, cuando se practicaba la censura también, o sea... La Costa Moyano en Madrid era un sitio donde te comprabas los libros, pues, de León Felipe, de Blas de Otero, hasta la Biblia de aquellos años, que era el manual marxista de los conceptos fundamentales del materialismo histórico de Marta Hanecker, que lo llevábamos todos y que era una cosa verdaderamente, era como el Pulitzer, ¿no? Pero efectivamente era la Costa Moyano, algunas librerías y también en el Rastro. Eran, por lo menos para los que teníamos 20 años, cuando murió Franco, eran los lugares donde podíamos comprar y acceder a Henry Miller también, por cierto. O sea, tampoco nos íbamos a quedar solo con los españoles, ¿no? O sea, entonces, por eso soy hijo de unos tipos que no se significaron políticamente, pero que desde donde estaban, en el arte o en la literatura, pues agitaban debates estéticos que en sí mismos pues eran contrarios al espíritu del franquismo y de la... Antes has hablado, y la verdad es que muy bien contado, como la rareza de estar en una familia donde todos son ovejas negras, ¿no? Eso es bueno. Eso, y es verdad, porque vas viendo la historia de cada hermano y, bueno, es decir, es para algunos especialmente más tenebrosos que otros, ¿no? Sutil, pero vamos, y hay una cosa que a mí me interesó mucho, la tía M, ¿no? Esa tía M, ¿no? La tía M, porque es un personaje también, y ahí es donde surge una decisión como muy firme, y yo no sé si es muy de esa época también, que es una época, los años 60 y los años 70, que son los años un poco de juventud y tal, que hay muchos cambios, y es la profunda y drástica decisión que yo creo que resume la decisión de los cuatro, que es: voy a vivir una vida distinta, ¿no? Entonces, en fin, aunque sea el tema del libro, de repente sí me gustaría que rascaras un poco. Es decir, por ejemplo, en esa decisión de vivir una vida distinta, ¿tiene algún peso esa larga sombra
que es la de un personaje como Gonzalo Torrente Ballester, que es escritor y por tanto ese sí que hace una vida distinta, porque los escritores tienen ese karma, digamos, como antes decías, ¿no? O los pintores, ¿no? Que están metidos ahí no sé cuánto tiempo, metidos en un despacho y salen de mal genio o encantados de la vida y sin embargo no acoquinan cada mes, ¿no? Un salario o lo que sea, ¿no? ¿Crees que tuvo importancia la figura de tu abuelo o fueron otras circunstancias? Bueno, en el libro no me acuerdo dónde, en un momento determinado, creo que pongo en boca de mi madre, esos diálogos con mi madre son inventados, aunque son inventados. ¿no? Sí, o sea, prácticamente sé perfectamente cómo habría respondido mi madre a las preguntas que planteo y por lo tanto en determinado momento preferí no exponerla directamente y hacer como... pero en un momento determinado le hago decir que siempre se habían sentido diferentes, ¿no? Y siempre se habían sentido diferentes por contagio de sus padres, que ambos, de una manera distinta, cada uno de ellos habían tenido fuertes prejuicios antiburgueses, ¿no? Mi abuela era de origen campesino, pero además tenía mucho carácter y mucha personalidad, era por un lado muy libre, por el otro lado algo puritana, pero muy ajena a preocuparse por el qué dirán o a por mantener las apariencias o a muy desdeñosa de esa hipocresía social que sobre todo es muy opresiva en las ciudades pequeñas, que es de donde ella se desenvolvió la mayor parte de su vida. Mientras que él, por ínfulas literarias y artísticas, pues a su vez también era bastante, o quería serlo, se proyectaba antiburgués. La paradoja es que el gran problema de la vida de ambos que aflora en la correspondencia es el de dónde vivir y dónde vivir conforme a un confort que en sí mismo es burgués, ¿no? Entonces se creían distintos, se creían antiburgueses, pero actuaban o aspiraban a una perfecta vida burguesa, ¿no? Lo cual yo creo que es una de las paradojas también. Hablabas de las fragilidades, bueno, pues también las contradicciones nos hacen ser frágiles, ¿no? Y esa es una contradicción que probablemente sus hijos vivieran. Luego está el asunto nuevamente de los artistas y de cuál es el papel de los hijos de los artistas. En la medida en la que tú eres un hijo de artista, tienes acceso a una serie de cosas que no están al alcance del común de los mortales, ¿no? Pues a un cierto laxitud en diferentes esferas, desde la horaria hasta la de vestimenta, hasta las amistades que llegan a horas intempestivas, hasta un modo de vida construido sobre la incertidumbre económica, en fin. Cuando todo eso se acaba y te quedas con el legado de tu padre o de tu abuelo artista y tú has seguido otro cauce, ¿no? Supongo que debe resultar difícil cerrar la puerta de esa distinción, ¿no? Porque al fin y al cabo el artista, eso que le hace raro es una manera distinta de ser distinguido, ¿no? Está la posibilidad de ser distinguido porque eres elegante, o porque eres aristócrata y te viene de sangre, o porque tienes pasta, o porque yo qué sé, ¿no? Pero cuando la distinción es heredada, simplemente es algo que se escapa, que se diluye, ¿no? Entonces muere aquel que te legitima como distinto y te quedas a solas con tu no distinción, ¿no? Entonces estos cuatro ilusionistas de alguna forma quisieron seguir siendo distintos, ¿no? O sea, por un lado les contagiaron los prejuicios antiburgueses que tenían sus padres, pero por otro lado su idea de la distinción, ya que no tenían dinero, ya que no tenían sangre noble, ya que no tenían carreras profesionales, pues era ir a la contra o estar en el margen. Cuando yo escribí la reseña del libro de Marcos, unos días antes acababa de ver, porque se cumplía medio siglo, de uno de los grandes documentales de la historia del cine español, que es El desencanto, de Jaime Chávarri, dedicado a una familia de artistas y de ilusionistas. Estos sí que eran, en fin, que eran los Panetti. Gonzalo está ahí, ¿no? Sí, Gonzalo está con Leopoldo María, pero era curioso porque la película, no se imaginan ustedes el escándalo mayúsculo que fue el estreno. Yo estaba en el estreno en el Cine Palace
en Madrid, y fue porque era una gran familia franquista, o del gran poeta franquista, un gran poeta, por cierto, Leopoldo Panero, pero que tuvo el disparate de que cuando un premio Nobel de literatura como Pablo Neruda escribe Canto General, él intentó contestarle escribiendo Canto Personal, y era una cosa un poco ridícula, pero era un buen poeta, escrito acá distante, es un gran libro de él. Y aparecían, en este caso no había un Marcos Giral que escribía sobre ellos, sino que eran ellos mismos los que escribían sobre ellos, ¿no?, en el documental. Véanlo porque es espectacular. Recibieron, me contaba Leopoldo, que es el que conocí, que después de la película recibieron amenazas de muerte, situaciones muy difíciles, porque, claro, desvelaban un nivel desentrañaban lo que era una familia supuestamente burguesa y franquista en la realidad que tú estabas contando de una familia de artistas, porque salvo Michi Panero, que era el pequeño que no escribió, Juan Luis era un gran poeta, es un gran poeta, y Leopoldo María se convirtió en el poeta de los más frikis, para decirlo así, ¿no? Y claro, fue despampanante. Y yo lo relacioné en cierto sentido con una cuestión que es muy difícil y que es la valentía de este libro, que es desnudar a una familia. Si quieren lo decimos en castizo, dejar en pelotas a una familia con todas las luces y las sombras que eso puede acarrear, ¿no? Yo creo que es ese ejercicio que haces, ¿no?, que no se ve impostado ni por exhibicionismo, sino que es, como decías tú, un fluir natural, ¿no?, en el que tú lo que buscas es crear una historia literaria a partir de una realidad que por otra parte se va transformando. Sí, yo pensé bastante en el desencanto mientras escribía Los ilusionistas, pensé bastante, bueno, para empezar conocí a los Panero mucho, sobre todo a Michi, al que quise mucho y también padecí mucho, y luego un poco menos a Leopoldo, un poco más a Juan Luis y bastante también a Felicidad Blanch, que es la gran culpable. Era la madre y era la gran culpable. Llega un momento de haber creado... El desencanto dice una cosa que lo he vuelto a ver, cuando lo vi, no me fijé más en Leopoldo y en Juan Luis, y no en la madre, pero la madre dice una cosa, eso sí que es, dice, cuando ella tenía una voz melancólica, maravillosa, una imagen estupenda, escribió un libro de memorias que se llama Espejo de Sol, era muy atractiva, hija de un médico republicano, una amiga de Luis Cernuda cuando estuvieron en Londres y tal, pero ella dice algo, dice, está con sus hijos, creo que con Michi y con Leopoldo en el Instituto Italiano, en el jardín del Instituto Italiano, donde habían estudiado, y dice ella, es que cuando murió vuestro padre yo sentí una enorme liberación. Yo creo que esa frase del desencanto, ¿no? Porque, joder. Yo sí me miraba en el espejo, miraba a los ilusionistas míos en el espejo de los Panero y también el de los Ferlosio, sí, que a su modo también era una familia más o menos... Es decir, tres prebostes de las letras del régimen, como era Rafael Sánchez Mazas, como era Leopoldo Panero y como era Gonzalo Torrente Ballester, habían dado a luz tres familias que no encajaban por ningún lado, porque bueno, los Ferlosios, lo que sucedió es que Rafael acabó siendo un escritor reconocido y buenísimo, pero era también más raro que raro. Chicho, su hermano el cantautor, pues ya ni te cuento, y Gabriela la hermana, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué había sucedido en estas tres familias? Es interesante eso. Sí, entonces, bueno, yo he analizado la mía, creo que hay algunos paralelismos que podemos seguir con las otras, pero sí, yo he pensado en los Ferlosio y en los Panero mucho, pensando en los míos. Y esos momentos, lleva razón, esos momentos, y lo señalaba José Andrés, esos momentos del final del franquismo y el comienzo de la transición, que son claves para todo lo que va a ocurrir desde el punto de vista de la cultura. En historia no hay casualidades, hay un fermento que se va, que si puede salir en un momento dado a la superficie sale, como pasó en la transición, y sale. José Andrés, y si no entramos ya con ustedes. No sé cómo vamos de tiempo. Vamos mal. Vamos mal. Pues sí. Entonces, sí. Pues si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo quiero hacer un comentario. Adelante, por favor. Es que este libro tiene dos partes. Una parte que yo empecé a leer... tengo poquita voz, pero desagradable. Bueno, yo le explico mi imagen de este libro. Empecé a leer y decía, qué libro tan desagradable, que este señor escribiendo estas cartas,
qué rollo, ¿y cómo aguanta esta señora? No comprendía nada, no comprendía. El libro no lo entendía, porque yo tengo 80 y pico años y claro, he vivido todas las épocas estas de la transición. Luego me recordaba un poco a mi padre, que también era muy exigente y muy... Pero claro, mi padre no se separaba de mi madre y su familia es un producto de un padre ausente y una madre que la pobre está pendiente de un señor que dice que viene, que no viene, y en fin, que yo esa parte del libro dije, voy a dejar de leer este libro porque es un rollo. Pero después empieza usted a hablar de, bueno, hay 4 personajes, pero usted es mucho más duro con el primero, con el tío, que estafa, que luego el pobre viene a casa y se protege porque no tiene un duro. Entonces, esa parte también, yo digo, pero bueno, ¿cómo puede contar que un tío era así? ¡Qué horror! Pero después usted cambia porque ya saca la parte mejor de los otros personajes, que dentro de que son también un poco extraños, pero tienen otra melancolía, tienen hasta poesía, y además ya emplea un lenguaje mucho más cálido, porque expresa el señor de Panamá, que era el marido de su tía, y su tía, que dentro de que era un poco hippie, también es más normal dentro de esa época. Y después ya lo que le agradezco muchísimo es que no ha hablado nada de política, porque es que yo estoy de política hasta la coronilla. Y entonces, claro, yo decía, uy, qué bien, este señor no sé si es de izquierda, de derecha, del centro o de dónde, porque deja traslucir que cambian un poco, que al principio... Entonces yo no estoy muy agradecida porque empecé un libro que me parecía que no iba a aguantar de leer y además me era difícil leerlo, o sea, porque había expresiones que eran muy largas, frases, y me perdía, debo estar ya perdiendo facultades. Y entonces, pues decía, pero bueno, este señor ¿cuántos hijos tenía? Pero ¿y de dónde salió? Pero si no tenía hijas, tenía... Porque en internet tú te metes y no tienen bien la vida de Gonzalo Torrente Ballester. Hay que decir que lo pongan correcto. Y bueno, no quiero extenderme, nada más preguntarle si lo que yo he captado de ese libro, más que nada para saber si todavía tengo un poco la cabeza bien, si lo que he captado es lo que usted ha querido expresar o no se parece en nada, que no me importa tampoco. Bueno, agradecerle sobre todo la perseverancia, es decir, que a pesar de que no le estaba gustando nada el libro, usted siguió leyendo y al final pues resulta que con sus peros pues le ha gustado, o sea, agradecer esa perseverancia. No le puedo decir que comparto su opinión porque a mí el primer capítulo no me parece aburrido. me parece la base de todo el libro, a partir de la cual se desarrolla todo lo demás. En cuanto a la mirada, yo creo que empleo con todos los personajes el mismo sistema, es decir, por un lado una frialdad casi científica o notarial de alguien que está haciendo un inventario de hechos, y por otro lado una mirada compasiva. Y lo hago con todos, con el tío ladrón, con el tío no ladrón y demás. Pero el tío ladrón era mi preferido, o sea, que sé usted qué plumero ha visto. Pero le agradezco en cualquier caso la perseverancia. ¿Alguna más? Sí. Hola. Es una curiosidad. ¿Sus hermanos viven? Mis hermanos. Yo no tengo hermanos. Ah, vale, entonces, no, es que le iba a pensar que había entendido que tenía hermanos. No. Bueno, es igual. Le iba a preguntar si algún familiar se había enfadado por verse reflejado en el libro de alguna manera. Bueno, lo que pasa es que los que están en el libro están todos muertos, salvo 2, que somos mi madre y yo. Entonces, los muertos no tienen derecho a protesta. Pensaba que había hermanos por ahí. Lo he escrito desde la convicción de que todos ellos saben o sabían de literatura y que iban a estar conformes, básicamente, ¿no? O sea, porque tú no puedes edulcorar la realidad ni puedes hacer personajes con pretensión de profundidad haciendo
desde el maniqueísmo, ¿no? Es decir, la profundidad la da la complejidad, ¿no? Los seres humanos somos complejos, ¿no? Y estos personajes pues son complejos, y si tú ocultas la parte más oscuras, pues estás falseando la realidad, haciéndolos menos complejos y edulcorándolos, ¿no? Y de ese proceder nunca sale buena literatura, ¿no? Con lo cual yo creo que como todos ellos eran buenos lectores, me habrían indultado. Sobre todo por la belleza que decía José Andrés y que ha marcado prácticamente. Bueno, muchísimas. Yo voy a terminar con unas palabras de él porque yo creo que... Ay, perdón. No te preocupes, Fernando. Esto no es una pregunta, es una afirmación. Ya te la dije hace tiempo. Este es un libro escrito desde una absoluta situación de rareza. No hay rencor, no hay juicio. Todos los personajes son tratados desde una delicadeza extraordinaria. Y eso, cuando se hace una historia familiar, yo que me he dedicado a leer, es la primera vez que lo veo. Por eso te lo agradecí en su momento y por eso lo digo en público. Es el único libro que yo he leído que hable de una familia a la que no se la juzga, pero se la pone en pelotas, como decía Fernando. Pues voy a terminar con tu palabra. No, perdón. Puede ser que tienes que hablar. No, solamente gracias. Bueno, pues voy a terminar porque yo creo que ir a todo esto, ¿no? Dice, comencé este libro con un objetivo similar, rendir tributo a quienes aparecen en él, y en particular a mi madre, que me los brindó en palabras. Ahora me doy cuenta de que inevitablemente es también una suerte de memoria portátil para mi hijo. Y esa sí que es la clave. Muchísimas gracias a todos.